Buen día, mis hermanos en Cristo. Hoy es un día sumamente importante para la Iglesia de Jesucristo en todo el mundo, porque este día estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el último día de la Semana Santa, el día domingo. Es un día donde el pueblo de Dios en el mundo conmemora uno de los eventos históricos más importantes de la historia. Voy a hacer lectura del 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, y luego voy a hacer algunos comentarios para fortalecer el sentido que tiene este día para el cristianismo, para el mundo y para todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces, este es un día que nos le da sentido, que tiene sentido para los cristianos, y nosotros de verdad alabamos a nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por haber mostrado su gran misericordia para con nosotros. Y la razón que da aquí el apóstol Pedro, por la cual Dios muestra su misericordia para los seres humanos, es precisamente porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, o en otras palabras, porque Cristo resucitó de los muertos, porque la tumba quedó vacía, porque la muerte no pudo retener a nuestro Señor, quien no solo venció la muerte, sino que resucitó para una vida nueva. Entonces, aquí el primer beneficio, el primer motivo de acción de gracias por la cual nosotros en este día debemos estar agradecidos es porque la resurrección de Cristo es lo que garantiza, lo que hizo posible que todas aquellas personas que hayamos puesto la fe en Cristo naciéramos de nuevo, tuviésemos el nuevo nacimiento. En otras palabras, tuviésemos la vida misma de Cristo en nosotros. Nacimos porque estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos la vida misma de Cristo para siempre. Aquí dice el apóstol Pedro, un segundo beneficio es que tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia incorruptible, una herencia que no se puede dañar, que no se puede marchitar, que no se puede destruir bajo ninguna circunstancia. Tenemos una herencia que significa tenemos la vida eterna para siempre. Y esa recompensa que ganamos por medio de la resurrección de Cristo jamás podrá ser destruida por nada ni nadie en el universo, porque nada lo puede cambiar, nada la puede dañar. Bendito el nombre del Señor. Otra de las cosas que nosotros podemos decir para concluir esta apertura del culto de hoy es que la resurrección de Cristo es lo que hizo posible la justificación de los pecadores, lo que hizo posible que nosotros fuéramos declarados inocentes de nuestros pecados y pudiésemos restablecer nuestra relación por Dios. Por eso, en esta mañana le invito a todos a tener un corazón de gratitud, un corazón de alabanza, de adoración al único Dios verdadero que merece la gloria y la honra, porque envió a su Hijo a la cruz para que pagara por nuestros pecados, pero la cruz no lo retuvo, sino que venció la muerte y nos ha dado la vida eterna y la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga y sigamos disfrutando de este servicio. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza
en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Tú eres Rey, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuánto anhelamos, Señor, ese momento en que estaremos frente a ti, cantando todos juntos, como dice la palabra, con millares de ángeles. Dice en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice, ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono
y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe
por Él. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Aleluya, te damos la gloria, Señor, te damos honor y honra. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuanto un día yo el río cruce con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor,
porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos de poder dar para tu obra. Bendice, Señor, nuestras ofrendas y recíbelas como un acto de acción de gracias y adoración agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo de exposición de la palabra y quiero anunciarles que vamos a comenzar una serie este domingo y vamos a enseñar acerca de los 10 mandamientos. Y quiero invitarles a mantenerse conectados con nosotros cada semana para que no pierdan la exposición de la palabra y todo aquello que tiene que ver con el entendimiento mucho más completo de lo que significa estos mandatos del Señor. Y hoy vamos a comentar solamente sobre el primer mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a leer solamente Éxodo 20 del 1 al 3. Así que espero que tenga allí su Biblia abierta, que pueda acompañarme en esta mañana y pueda seguir la explicación de la palabra del Señor. Y espero en Dios que tu corazón esté preparado, esté de verdad con el corazón dispuesto, sensible para recibir lo que Dios ha preparado para tu vida en esta mañana, que traiga esta palabra gloria al nombre de nuestro Dios. Dice así Éxodo, el capítulo 20, los versículos 1 al 3. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Padre, en esta mañana nosotros nos acercamos a tu palabra para abrir el corazón y seas tú quien nos hables a nuestras vidas con relación a estos mandatos. Sabemos que el mundo le da la espalda a esto, pero queremos reflexionar, aprender y cambiar para gloria de tu nombre. Te pido que nuestros corazones sean transformados en esta hora por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Según un texto anterior en Éxodo 19, del versículo 5 y 6, Israel fue llamado a ser el pueblo de Dios. Y dice la Escritura que cuando ocurrió eso allí en el Sinaí, Dios le dijo estas palabras al pueblo. Le dijo: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dese cuenta que esta palabra, este mensaje que Dios le dio en ese momento al pueblo, implicaba que Dios esperaba que fueran ejemplos para el resto del mundo en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a su relación con los demás y con el propósito de Dios en el mundo. Dice aquí mismo el texto, en el capítulo 19 y 8, que el pueblo aceptó ser el pueblo santo para Dios. Y dice ahí la Escritura que todo el pueblo respondió a una voz: haremos
todo lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces, inmediatamente Dios le reveló su ley para que entendieran qué significa ser un pueblo santo y justo para Dios. Dios les pidió que esta ley fuera la que iban a escuchar, que iba a ser revelada, la aprendieran, la obedecieran, pero también que la transmitieran, que la enseñaran a sus hijos. De esa manera, el Señor les prometía que si cumplían esta orden de obedecer la ley de Dios y también enseñarla a sus hijos, Israel sería bendecida, pero además, aparte de que sería un pueblo protegido, un pueblo especial, un pueblo que Dios iba a tratar como un gran tesoro, un pueblo de sacerdotes, santificados, apartados. No solo iban a ser bendecidos en lo personal como nación, sino también este pueblo iba a ser el pueblo que Dios iba a usar para llevar su salvación y su redención hasta lo último de la tierra. Así que los 10 mandamientos son la ley moral y espiritual de Dios para los hombres de todos los tiempos. Esta ley declara la voluntad de Dios para los hombres. La ley, los 10 mandamientos son la ley suprema. Es la que puede juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Y dése cuenta que el pecado se puede definir en la historia como todo acto que desobedece, que se aparta de la ley de Dios. Así se puede definir el pecado según lo que dice la Escritura. Entonces, en Éxodo 20, del 1 al 17, nosotros vamos a encontrar esos 10 mandamientos que definen la relación de Dios con su pueblo. Estos 10 mandamientos definen lo que significa la santidad para Dios. Y un pueblo santo es un pueblo separado, es un pueblo distinto, un pueblo diferente, es un pueblo consagrado para honrar a Dios y para cumplir una misión de salvación en toda la tierra. También la ley de Dios tiene como propósito revelar la naturaleza del pecado. Tiene el propósito de hacernos conscientes que todos nosotros somos pecadores. La ley también nos muestra que Dios exige obediencia perfecta, que Dios espera que nosotros cumplamos toda su ley. Dios no está esperando que la cumplamos por la mitad, un cuarto o una parte muy pequeña, sino que espera que nosotros respondamos a sus exigencias en forma completa. En la Escritura se nos dice, por ejemplo, en Santiago 2:10, que si nosotros violamos una sola parte de la ley, estamos violando toda la ley. Así que Dios espera que uno cumpla toda su ley. Es importante que tengamos este desafío, esta exigencia de Dios, que Dios está esperando siempre que cumplamos con toda su ley. Según la Escritura, como dice por ejemplo Levítico 5:17, Dios nos hace responsables de todo pecado y aún de aquellos de los cuales no estamos conscientes. Así que la ley es un medio extraordinario para ayudarnos a nos muestra lo que es el pecado, nos muestra que somos incapaces con cumplir la ley, nos muestra que todos somos culpables y también nos muestra que necesitamos de Dios porque estamos totalmente incapacitados para resolver nuestros problemas con nuestros pecados. Entonces, vamos a entrar ahora en detalle con relación al primer mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Es muy importante que lo vayamos repitiendo. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y vamos a ver cuáles son los motivos del primer mandamiento. ¿Qué es lo que mueve a Dios a comunicar este mandato? Ponerlo de primero. El primer mandato: no tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que Dios, ¿cuál es la primera razón? Porque Dios es el único Dios vivo y verdadero. Yo quiero leer Deuteronomio el capítulo 4 y hay un texto allí muy preciso, muy extraordinario, versículos 32 al 40, que dice lo siguiente, para que vean que hay un solo Dios. Aquí Moisés está
mostrándole al pueblo, que pueden revisar la historia, y no hay manera de mostrar la existencia de otro Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 4, 32 al 40. Si me puedes acompañar sería excelente. Mira, ¿por qué decimos que Dios es el único Dios? Mira lo que Moisés dice. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú y ha sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a su descendiente, así como Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártelas a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Yo puedo resumir toda esta porción que acabo de leer y decir, yo creo en el único Dios, porque este es el único Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado la salvación. El único Dios que puedo reconocer que me dio de asistencia, pero también me rescató del pecado de la muerte y me ha dado la salvación eterna. Entonces, el primer mandamiento está de alguna manera confrontando esa tendencia necia y maligna del hombre de rechazar a Dios y de negar su existencia. Como dice el Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y esta necedad es la causa principal por la cual los hombres sufren en este momento, los pueblos de toda la tierra están sufriendo las consecuencias de rechazar a Dios, de dar la espalda al único Dios verdadero. También este mandamiento confronta la ignorancia acerca del verdadero Dios. Según Romanos 1:21, la gente, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorifican, no le reconocen, no le aceptan como Dios ni le dan gracias, sino que se metieron en su necedad, en su ceguera, en su endurecimiento y han rechazado al único y verdadero Dios. Es muy importante que tengamos que esto de ignorar el conocimiento de Dios es muy peligroso, porque tener falsos conceptos de Dios puede traer como consecuencia idolatría. Cuando uno tiene en su mente una idea equivocada de Dios, lo más seguro que puede estar al final adorando un Dios que no es el que está revelado en la Biblia. Porque creamos un Dios y lo peor es que no solamente tenemos una idea equivocada de Dios, sino que también le rendimos adoración a un Dios que no está conforme a lo que revela la santa palabra de Dios. Así que este mandamiento también está confrontando la ignorancia acerca de Dios. También podemos decir que este mandamiento nos está mostrando que el hombre, todos los seres humanos, son por naturaleza adoradores. Sin embargo, y el hombre fue creado originalmente por Dios para que adorara al único Dios verdadero.
Pero lo cierto es que el pecado ha apartado al hombre de Dios, y los hombres en su mayoría, ¿qué han hecho? Bueno, se han desviado por otros caminos y se han dedicado a crear otros dioses. Mira, si yo leo Deuteronomios 4, 15 al 19, mira lo que dice el texto. Dice: tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, toda la fuerza del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Dése cuenta cómo los seres humanos han tenido una soberana distorsión y han expresado lo que, como dice el apóstol Pablo, allí en el capítulo 1 de Romanos, se han desviado de tal forma y han creado todo tipo de figuras. Dice la palabra que en el versículo 21 de Romanos 1, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Mira la distorsión que tienen los seres humanos, que se han dedicado, según lo que dice la Escritura, a crear todo tipo de ídolos de madera, de piedra, de yeso, de metal, de bronce, de cobre, de oro, para rendirle adoración. Por eso este primer mandamiento está también atacando, confrontando esa distorsión humana terrible que los hombres han creado en contra de Dios. Y dése cuenta que la lista todavía sigue. El hombre, el ser humano, ha hecho, por ejemplo, la riqueza, la fama, el placer y el poder y el conocimiento como dioses falsos. Le ha dado un lugar que no les corresponde. Y eso es terrible. Por ejemplo, cuando hablamos del dinero, la Biblia dice que no hagamos tesoro en la tierra, porque aquí lo que es la madera y la tela y todo eso se corrompe, y lo que es metal se oxida, que hagamos tesoro en el cielo. Y después el Señor Jesucristo dice allá en Mateo 5 o Mateo 6:24, el Señor Jesucristo dice, mira, que nadie puede tener dos amos, porque amará a uno y rechazará al otro. Y dice la palabra, no puedes amar a Dios y a las riquezas a la vez. Eso es imposible. Sin embargo, los hombres, entre sus distorsiones, han hecho de la riqueza, la fama, el poder, el dinero, el conocimiento y muchas cosas los han hecho Dios. Es importante que uno comprenda a la luz de la Escritura que es un ídolo. Un ídolo es una realidad creada por el hombre. El hombre puede hacer que el dinero sea un ídolo, que el poder sea un ídolo, el sexo sea un ídolo, que la patria, el país, la nación sea un ídolo, la religión sea un ídolo, que otras personas sean ídolos, que los partidos políticos sean ídolos, que el teléfono sea un ídolo. Y para ustedes contar, el hombre ha puesto a Dios, le ha dado un lugar que no le corresponde a muchas cosas. Y el hombre le da valor absoluto y peor, le ofrece una devoción. A mí me sorprende y me extraña muchísimo cómo nosotros hemos caído en la idolatría al teléfono. Le adoramos, le servimos, hacemos inversiones, vivimos para eso. Nos sentimos mal si nos los tocan. Nuestro Dios se ha vuelto tan imposible que peleamos, robamos y matamos por los teléfonos y la situación se ha vuelto absolutamente. Entonces, según la Escritura, no solamente eso es un ídolo, pero ¿qué es un idólatra? Bueno, un idólatra es aquel que fabrica los ídolos. Cree en ellos, se postra ante ellos, le rinde culto, le entrega su vida. El idólatra organiza
su vida en torno a los ídolos, subordinando al ídolo a todo lo demás. Por ejemplo, el trabajo, la familia, las amistades, la conciencia, todo está subordinado al ídolo. Y ese es un idólatra, esa persona que ha puesto otra cosa en lugar de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, que este primer mandamiento que Dios pone está bien presentado, es bien importante que esté en primer lugar, porque de verdad esta es la primera causa de la tragedia de los hombres en todo el globo terráqueo. La gente lo que hace es culpar a Dios y no se dan cuenta que los seres humanos y todos aquellos que han rechazado a Dios, todos aquellos que han producido idolatría, se olvidan que el hecho de rechazar a Dios y poner cualquier otra cosa en el lugar de Dios produce muerte, dolor y miseria. Y vuelvo a repetir, nuestro mundo está como está, producto de que no estamos obedeciendo este primer mandamiento. ¿Qué ahora podemos decir? ¿Cuáles son los propósitos del primer mandamiento? ¿Qué dice? ¿Por qué razón el primer mandamiento está en primer lugar? Bueno, porque el primer mandamiento establece el objeto de nuestra adoración. El único ser en el universo que debe ser adorado, honrado, obedecido, es el único Dios vivo y verdadero que nos revela la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, nosotros queremos, con este mandamiento, queremos reconocer que solo hay un Dios vivo y verdadero. Ninguna otra cosa en el universo puede ser Dios. Ninguna otra cosa en el universo, persona o cosa puede ser adorado. Nuestro Dios es infinito, perfecto. Nuestro Dios nada lo limita. Todos sus consejos son sabios. Dios siempre actúa conforme a su naturaleza perfecta. Nuestro Dios es un espíritu invisible, no tiene cuerpo físico. Nuestro Dios es todopoderoso y soberano. Todo en el universo está bajo su control. Nuestro Dios gobierna el universo por medio de sus leyes. Sus leyes expresan su voluntad soberana para su mundo. Nuestro Dios es inmutable, no cambia en su naturaleza ni en sus promesas. Nuestro Dios es amor, el Dios que ama al hombre, el Dios que ha ofrecido un plan de salvación para el hombre. Nuestro Dios es santo porque nuestro Dios es absolutamente distinto a todo lo creado. Nuestro Dios merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es el único que merece adoración y absoluta obediencia. Así que, mis hermanos, violar el primer mandamiento es un pecado contra Dios que merece su justo juicio. Y este pecado, el pecado de rechazar a Dios, el pecado de poner cualquier cosa en lugar de Dios, tiene diversas expresiones en nuestra cultura. El mundo en el cual vivimos revela una rebelión contra Dios de muchas maneras. Bueno, les voy a dar una listica rápido. Por ejemplo, está el ateísmo, ese segmento de la población que dice que Dios no existe, que niega absolutamente la existencia de Dios. Está lo que se llama el agnosticismo, aquellos que no niegan la existencia de Dios, pero que afirman que no es posible conocer a Dios, que no es posible acercarse a Dios, que Dios está muy lejos y muy distante de los hombres. Están los panteístas, aquellos que dicen que todo es Dios, la tierra, la madre tierra es Dios, los animales son Dios, la serpiente es Dios, las aves de los cielos son Dios, el sol es Dios, la luna es Dios. Así son los panteístas y lo que llaman la nueva era y otros grupos impulsan esta creencia, le dan el lugar de divinidad a todo. Está el politeísmo, son aquellos que aceptan la existencia de muchos dioses, que no solamente hay uno solo, sino hay muchos dioses. Está ese comportamiento de muchos que ignoran, que no les importa conocer a Dios, que no le honran como es debido, que tienen distorsiones y hablan de Dios de una manera distorsionada.
tienen un Dios pequeño, un Dios sin poder, un Dios que no controla. Aquellos que viven culpando a Dios que el mundo está así porque Dios no hace nada, porque Dios nos dio la espalda, porque Dios nos abandonó. Están aquellos que se muestran con desconfianza, una absoluta desconfianza, y por eso no vale la pena creer la palabra, no vale la pena confiar en nadie, ni mucho menos en Dios, porque basan su condición, su existencia, su circunstancia, siempre la culpa la tiene Dios. Están aquellos que viven tentando a Dios, como no sé, y son personas que hacen cosas como todo el tiempo están probando a Dios. Todo el tiempo están probando a Dios. Esas personas, yo creo que estas personas que están ahora no quieren usar la mascarilla porque Dios los va a proteger. Bueno, esas personas están tentando a Dios, no conocen al Dios de la Biblia y tienen un comportamiento totalmente necio. Y están estas personas que son humanistas, que le dan al hombre, el humanismo le da al hombre el lugar de Dios. Ellos dicen que los humanos tienen la capacidad de resolver su existencia, de gobernar el mundo, de vivir por su cuenta, que Dios no les hace falta. En otras palabras, el hombre es Dios. Y esa conducta de endiosamiento insiste en que el hombre tiene la capacidad de ser su propio Dios. Bueno, yo puedo seguir hablando sobre eso, pero la lista sigue todavía, como aquellos que se resisten a Dios, aquellos que se oponen a sus diseños eternos, a sus mandatos, aquellos que no respetan estos mandamientos, aquellos que creen que sus teorías, sus razonamientos, sus posiciones doctrinales son más importantes que Dios. Yo acabo de escuchar y causó mucho agrado que la Iglesia Católica acaba de afirmar que no va a bendecir desde allá del Vaticano, una resolución, un decreto, no van a bendecir las bodas de personas del mismo sexo. Bueno, perfecto. Yo a la luz de la palabra no debíamos bendecirla. Eso no significa que estamos en contra de lo que toman esa decisión, como algunos piensan que somos intolerantes. No, simplemente nosotros mantenemos nuestros principios absolutos que establece la palabra y no los negociamos con nadie en base a defender supuestos derechos que no tienen. Sin embargo, lo que quiero decirles aquí es que, la Iglesia alemana esta semana pasada, la Iglesia Católica alemana hizo un comunicado donde no se iba a someter a ese decreto que hizo la Iglesia Católica. Y ellos dicen que todos son bienvenidos, que es fácil renunciar a los valores, a los principios de la Biblia por causa de las circunstancias, y es lamentable que estemos cayendo en eso los que se llaman cristianos. Hay otros que han abandonado a Dios completamente, aquellos que dicen yo no necesito de Dios, yo puedo conducir mi vida a mi manera. Ese tipo de comportamiento, mira el comportamiento de los ocultistas, todos aquellos que han decidido adorar al diablo, todos aquellos. Esta semana vi por las noticias que un artista estaba exponiendo un calzado, algo que tenía que ver con el diablo, con un calzado que tiene sangre y que está consagrado a Satanás. No sé a qué punto vamos a llegar, pero el mundo tiene una diversidad muy larga, extensa de cultos satánicos, espiritismo, cultos de toda clase, idolatría de toda clase, brujería de toda clase, hechicería de toda clase. Dios tenga misericordia. Esa es una forma como los hombres están violentando el primer mandamiento. También puedo hablar de la gente que blasfema, la gente que insulta a Dios, la gente que desprecia a Dios, y vamos a ver las próximas semanas la gente que toma el nombre de Dios en vano y lo nombra para cualquier cosa. Lo que quiero decirles es que todas esas conductas que hemos mencionado, toda esa lista que he estado yo mencionando, debe ser erradicada de nuestra vida, porque Dios lo sabe todo, Dios está en todas partes, Él sabe esto, y debemos tener mucho cuidado de no ofender a nuestro Dios. Debemos cuidarnos de no violar este mandato tan importante y que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, mis hermanos, quiero cerrar con algunas recomendaciones muy importantes. Ponga atención. En conclusión, hay una condición de miseria y de sufrimiento
en todos los pueblos de la tierra. Hay una situación social, económica, política, espiritual, que nos está diciendo algo no está bien. Y claro, no está bien. Los hombres, esa lista de cosas que he estado mencionando, los hombres le han dado la espalda a Dios. Los hombres necesitan regresar a Dios. Y Dios nos está desafiando con este mandamiento a un regreso a sus mandamientos. Solo en Dios este mundo tiene esperanza. Solo en Dios cada persona que me esté escuchando debe tener puesta su esperanza. No hay otra opción. No son los gobiernos, no son los líderes políticos, no son los deportistas, no son los pastores, no son los sacerdotes. Dios es nuestra única esperanza. Así que, mira, vamos a ver lo que vemos aquí en el texto cuando leímos aquí la primera parte del capítulo 20 de Éxodo. Vemos que Dios liberó a Israel de la esclavitud. Y dice la Biblia que el Señor comienza esa exposición de su mandato diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Mira cómo comienza el texto. Dios está diciendo: yo soy tu Dios libertador. Yo soy el Dios que te voy a sacar del sufrimiento. Yo soy el Dios que te voy a sacar del dolor, de la muerte, de la esclavitud, de la opresión en la cual han vivido por 400 años. Entonces, ese Dios es el Dios que nos está invitando hoy a volver a Él. Significa que si volvemos a Dios, volver a este Dios, al Dios que libera, al Dios que salva, al Dios que transforma, al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que es real, al Dios que sí funciona, al Dios que sí responde, al Dios que sí nos ama, es fundamental en este tiempo. Si tú quieres ser libre, como un hijo de Dios que vive en libertad, vuelve a Dios. Es la hora que Dios nos llama. Este primer mandamiento nos hace una invitación a volver a Él en un contexto mundial, nacional, local, donde estemos. La crisis sanitaria, la crisis política, lo social, lo económico, lo espiritual. El mundo está en crisis. El mundo necesita regresar al único Dios vivo y verdadero y adorarle y honrarle con toda su fuerza. Quiero decirle que este primer mandamiento nos está diciendo que lo más importante de la vida del hombre es amar al único Dios verdadero. No hay otra cosa más importante. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 6, dice el Señor: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el mandato, el desafío, el llamado de Dios hoy es volver a Él y no solo reconocerlo como el único Dios, sino amarlo con toda nuestra fuerza. Eso significa que Dios ocupa el centro de toda nuestra vida. Toda nuestra vida va a girar alrededor del centro que es Dios, y toda nuestra existencia la vamos a someter, la vamos a sujetar al control de Dios, a la obediencia de Dios. Esto también significa que cuando yo amo a Dios, yo imito a Dios, así como dice Mateo 5:48, cuando el Señor Jesucristo está mencionando el hecho de que ames a los enemigos, que ores por ellos, que los bendiga, que trates a aquellos que te hacen daño, los ames y los perdones. Y después dice: sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Significa que cuando nosotros amamos a Dios, también tenemos un comportamiento hacia el prójimo, hacia los demás, como lo tiene Dios. Y eso es lo que demanda la obediencia. El poner a Dios en el primer lugar no significa una afirmación, una confesión. Significa una vida cambiada, una vida que está concentrada, intencionalmente entregada a vivir para Dios y hacer su voluntad en el mundo donde Dios nos ha puesto. Dios demanda una adoración exclusiva y completa. Y para eso nosotros debemos conocer a Dios y rendirle la gloria que le corresponde en lo que pensamos, en lo que decimos y lo que hacemos. Me encanta ese texto de Jeremías 23 y 24, cuando Jeremías dice que
el valiente no se alegre en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Si alguno se quiere alabar, si alguno se quiere alegrar, que se alegre en comprender y conocer al único Dios verdadero, al único Dios que hace todas las cosas, al único Dios que puede salvar, al único que Dios puede redimir. Así que te invito a hacer un esfuerzo para conocer un poquito más de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios, para que los ames con conciencia y le rinda, porque a Dios le pertenece la gloria, el poder, la majestad, porque todas las cosas las hizo Dios y por Él lo hizo Dios. Él es el dueño que tiene el derecho de exigir adoración por todo lo que somos, lo que tenemos y por lo que hacemos para gloria de su nombre. Unas recomendaciones, una recomendación final es que este mandamiento, este primer mandamiento que dice la palabra, y todos los demás deben ser aprendidos. Yo les animo a aprenderlos. Y no solo aprenderlos, internalizarlos, mostrar con la vida y con los hechos que realmente nosotros adoramos y honramos al único Dios verdadero, pero también vamos a enseñárselo a otros, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Deben conocer estos mandamientos que son tan importantes y es parte del reconocimiento a Dios. Aquí el texto lo dice, Deuteronomio 6, 7 y 9, que aquellos que reconocemos al único Dios también estamos comprometidos como parte de la obediencia a enseñarle este mandato a nuestros hijos por siempre. Yo quisiera terminar esta breve exposición de los 10 mandamientos, del mandamiento número 1, diciendo el credo de nuestra iglesia cristiana Ríos de Agua Viva, que dice así, lo voy a citar, dice: creemos en el único Dios verdadero, creador de todo el universo, todopoderoso, infinitamente perfecto y eternamente existente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto significa, estos mandamientos que estuve por mucho tiempo enseñando en la iglesia y comentando con detalle, este mandamiento significa por lo menos 3 cosas: que reconocemos la autoridad de Dios sobre todo. Nosotros somos un pueblo que se sujeta a la autoridad de Dios. Reconocemos a nuestro Dios como nuestra autoridad suprema. Por eso nosotros aceptamos sus mandatos como órdenes supremas para nuestra vida y decidimos, los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Dios son personas que aceptan las normas de Dios como las normas supremas para su vida. Son normas absolutas, son normas universales que no cambian bajo ninguna circunstancia y las defenderemos con firmeza hasta el fin de nuestros días. Y significa para nosotros este credo que el propósito supremo de nuestra iglesia es glorificar a nuestro Dios en todo. Yo espero pues que esta invitación que hemos hecho a darle un repaso a los 10 mandamientos pueda servirnos para fortalecer nuestro compromiso para obedecer la ley de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga en este día.